sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Vos vas de la mano con mi gente, luchas en el campo y la ciudad, haces fila ya en el campamento para que te paguen tu jornal. Vos comes raspado allá en el parque con Eusebio, Pancho y Juan José, hasta protestas por el sirope cuando no te le echan mucha miel. Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios del rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Yo te he visto en una pulpería, instalado en un caramanchel. Te he visto vendiendo lotería, sin que te avergüence ese papel. Yo te he visto en las gasolineras, chequeando las llantas de un camión, hasta patrulleando carreteras con guantes de cuero y overol. Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios del rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Muy buenas noches para todos los estudiantes de formación básica ministerial. Entonces continuamos con el módulo de doctrina social de la Iglesia, quien nos dirige el padre Ricardo Lache, párroco de Tensa y vicario general de la diócesis de Garagoa. Buenas noches, padre, bienvenido. Bueno, muy buenas noches, Jenny. Buenas noches a todos. El cordial saludo. Bueno, sin más, aprovechando el tiempo de nuestra formación, entonces vamos a retomar nuestro estudio. Recordarles nuestra cartilla, se la recuerdo, Doctrina Social de la Iglesia, elaborada por Monseñor Enrique Sarmiento Angulo, obispo emérito de Fontibón. Miraremos hoy el segundo capítulo, pero quisiera centrar un poquitico al comienzo estas ideas que son fundamentales. El porqué de la pastoral social. Recordarles de nuestra primera clase que la iglesia no es una ONG de beneficencia, no es una ONG en lucha por los derechos humanos, no es una ONG que procure el desarrollo de los pueblos. Nosotros no somos una ONG, nosotros somos la Iglesia de Jesucristo. Y siendo nosotros la Iglesia de Jesucristo, nuestra misión, que fue lo que empezamos viendo hace ya 8 días, bueno, en la última sesión que tuvimos, esta experiencia de la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y en esto quisiéramos insistir, la misión de la iglesia es evangelizar.
Y evangelizar es llevar la buena noticia de Jesucristo. ¿Para qué? Para que todas las personas que escuchan la buena noticia busquemos afanosamente ese encuentro con el Redentor. En eso consiste la evangelización. Un encuentro de amor con el Divino Redentor. La gran tarea de la iglesia es entonces evangelizar. Nos ha insistido mucho la iglesia, el Santo Padre, nuestro obispo, nuestros párrocos, nos han insistido en ¿para qué existe la iglesia? Si nos hicieran esa pregunta, ¿para qué existe la iglesia existe para evangelizar y punto. Existe para evangelizar. Ahora bien, para ir esa gran misión de la evangelización, la iglesia se ha propuesto esas tres tareas y no porque ella misma se las haya puesto, sino porque su fundador se las dio. Nuestro Señor Jesús ha puesto esa misma tarea. ¿Cuáles son? Anunciarlo a Él. Id al mundo entero. El gran envío misionero, lo llamamos nosotros el mandato misionero. Id a todo el mundo y anunciar el Evangelio. Esto exige de cada uno de nosotros procesos de formación para ayudar a madurar la fe en las comunidades. Es eso precisamente lo que se está esforzando a hacer, que siempre lo hemos bregado a hacer en todas las diócesis, de formar a nuestros agentes de pastoral, a través de ellos de formar a las comunidades. Y hemos tenido grandes experiencias de esos procesos de formación para llegar a promover auténticamente a la humanidad. Acá es donde se abre el espacio de la pastoral social. Promover auténticamente a la humanidad. Si nosotros vemos el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesús, esa tarea que va encomendando paso a paso a los apóstoles, está todo este desarrollo de lo social. Acompañar al pobre, acompañar al enfermo, asistir al desvalido, darle de comer al que no lo tiene. Son grandes mandatos de nuestro Señor. Dadles vosotros de comer, insiste nuestro Señor. Y lo vemos a Él buscando a los enfermos, sanando. Es la gran tarea. Pero, ¿cuál es la diferencia de pronto con una ONG que quiera ayudarle a los pobres, de otra ONG que promueva la paz, la justicia, de otra ONG que promueva los derechos humanos, de otra ONG que asista a, a los migrantes que pasan por nuestros pueblos en busca de mejores oportunidades o en busca incluso de calidad de vida? La diferencia es que nosotros en cada uno de ellos vemos a Cristo. Cada vez que lo hiciste con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo su merced lo hizo. Esa es la gran diferencia. Luego, cada vez que nosotros podemos hacer algo en todo este aspecto social y comunitario, debe ser porque en el otro vemos a Cristo. Ese Cristo sufriente, como lo decía muy bellamente esa canción que nos han puesto para introducir el tema. Es un Dios con los pobres, pero es un Dios que también se hizo pobre. Un Dios con nosotros, un Dios que camina con su pueblo, un Dios que le sirve a su pueblo y un Dios que nos invitó, ya lo veremos ahora en el Jueves Santo, cuando nuestro Señor nos dice, bueno, ustedes entienden lo que yo acabo de hacer. Si yo que soy el maestro y el Señor os he lavado los pies a vosotros, pues también háganlo. Esa es una de las tareas. Pasemos a la siguiente imagen. También han preguntado de la necesidad de recordar este aspecto de la metodología usada por la iglesia. Desde la sesión pasada también la presentamos y es una metodología que la iglesia ha utilizado en varios documentos para profundizar. Entonces, el ver, en esto estamos centrados casi como la lectura de los signos de los tiempos que hablábamos en otra oportunidad,
pero se trata de ver la realidad, de verla sin ningún tipo de velos, sin ningún tipo de excusas, sino solamente ver la realidad. Hoy día la iglesia nos invita a hacer este ejercicio de ver la realidad, pero verla no solamente cada uno, sino de verla en comunidad, de poderla ver en el grupo, que podamos nosotros, diríamos en el vocabulario reciente, que lo pudiéramos ver en una forma sinodal, que caminando juntos podamos ver la realidad, qué es lo que hay, esa realidad de nuestra vereda, poder mirar el estado de nuestros abuelos, la situación de la escuela, cómo están los niños, poder ver el estado de las carreteras, poder ver los acueductos. Fíjese que ahí estoy viendo yo sin ningún tipo de velo, estoy solamente viendo la realidad y estoy ayudando a que la veamos juntos. Si en una pequeña comunidad, piense usted, una pequeña comunidad que están reunidos, ese grupo de hermanos, ese grupo de amigos, que eso es la pequeña comunidad. Y estamos allí para vernos, para que entre los que hacemos parte de la pequeña comunidad, veamos cómo está ese sector, cómo está ese territorio, cómo está ese conjunto de personas y de familias. Una vez que uno ve, viene el segundo pasito, el que está en medio, juzgar o iluminar. La palabra original es juzgar, juzgar. Pero juzgar yo lo hemos reflexionado mejor como iluminar. ¿De qué se trata? De ponerle una pregunta a eso que vimos. En esa realidad que se ve, esta palabra juzgar o iluminar es, ¿qué dice Dios de esta realidad? ¿Qué nos dice la palabra de Dios de frente a esta realidad? Esta realidad que hemos visto, esto que hemos visto en nuestra comunidad, ¿está de acuerdo o qué tan de acuerdo o desacuerdo está con el plan de Dios nuestro Señor? En este ejercicio del iluminar, aparece la palabra de Dios, aparecen los documentos de los padres de la iglesia y aparece también la doctrina de la iglesia, grandes verdades, grandes reflexiones que la iglesia ha aportado a medida que ha ido avanzando en su historia. Entonces, ver, juzgar o iluminar, y el último pasito de esa metodología es actuar. Hemos colocado acá, llevar a la vida. La realidad confrontada con la palabra de Dios nuestro Señor empuja necesariamente a las comunidades a un compromiso. ¿Qué me exige la palabra de Dios en esto? ¿A qué me impulsa el amado Señor con esto con esta realidad que ha puesto, con esa palabra que ilumina esa realidad? ¿Qué debo yo hacer? Casi quisiera yo recordar como algunas frases y algunas experiencias de algunos hermanos en el Nuevo Testamento, no solamente en los evangelios, sino también cuando hay un movimiento fuerte de evangelización en boca de los apóstoles y la gente le pregunta, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahí viene nuestro actual. Ese es un recuerdo también de nuestra sesión pasada. Miremos ahora la siguiente diapositiva. Ah, esta es otra pregunta interesante. Es que en el documento, perdón, por acá trato de colocarlo, miren, van apareciendo unos números. Van apareciendo unos numeritos, miren, estos números. Esos números, hermanos, tiene que representarnos a nosotros. Por eso hemos colocado esa diapositiva. Entonces, si usted mira abajo en la página, dice que es la página 17. Y la página 17 contiene el número 12. Ahí está en la parte superior del documento ya redactado. Esta es la página 17. Y en la página 17 de este libro que contiene
nuestra constitución pastoral que estamos estudiando, Gaudium et Spes, entonces tiene la siguiente lectura, dice, número 12, ¿no? Dice, creyentes e incrédulos están por lo general de acuerdo en todo lo que existe en la tierra. Se ha de ordenar hacia el hombre como hacia su centro y su culminación. Ahí está. Número 12, página 17. Pero si nosotros vamos a este libro, que es el Concilio Vaticano II, que tiene todos los documentos de la Iglesia, del concilio, perdón, todos los documentos del concilio, mire que acá también está el número 12, pero está en la página 139. Y compare usted, miren ahí ustedes la pantalla, yo les voy a leer ahora de este libro. Dice, creyentes y no creyentes están generalmente de acuerdo en este punto. Todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función del hombre, centro y cima de todos ellos. Entonces, mire que está el mismo texto porque es el mismo documento y lo que nos guía es ese numerito de arriba. Acá me puede servir esa página que ustedes están viendo para poder explicar las letras. A veces dice 12A, 12B, 12C, porque hay números de esos que puede fácilmente, el siguiente número, el 13, vamos a mirar acá, en este, el 13 está en la página 18, está en la página 18, la siguiente página, hacia la mitad, está el número 18. Entonces aquí el primer párrafo sería A. Entonces, cuando ustedes vayan a buscar las citas, ahí van a encontrar, por lo menos si dice 12B, estaría ese numerito 12 y el segundo párrafo. Es como si le colocáramos A, B, C, D, así. Cada párrafo, como si le colocara una letra. Cada párrafo después del número. 12A, 12B, el 12B estaría empezando ahí en pero, ¿qué es el hombre? Ahí seguiría. O sea, para el ejercicio acá, el número 12C diría, enseña la Sagrada Escritura que el hombre fue creado a imagen de Dios. ¿Sí? Y ahí sigue. Quiero mostrarles al lado de esto que así obra la iglesia. Mire, así escribe o así se enumeran los documentos. Este que es Amor y Leticia sobre el amor en la familia, digo, y tienen su orden así, del principio al fin. Esto no tiene, así cambie de capítulo, así cambie de tema, el número sigue, el número sigue. Y lo mismo estos grandes libros. Este que trae los 12 mensajes trascendentales de los mensajes sociales. Cada uno de los documentos de la iglesia van llevando esos números. Entonces ahí está esa instrucción que nos va a servir para todos nuestros estudios. Entonces ya no me detengo más en esto. Miramos la siguiente diapositiva. Esquema del segundo capítulo. El segundo capítulo tiene estas 5 partecitas que nos van a ayudar a nosotros a crecer. Entonces, primero, dignidad humana. Segundo, orientaciones generales para la iglesia. Estas dos líneas, dignidad humana y orientaciones generales, son fijos en todos los capítulos. ¿Oye? Y la tercera es la dignidad del hombre y la muerte. El cuarto aspecto que se estudia es la iglesia y el ateísmo. Y en el quinto, el crecimiento demográfico. Y el gran título de este segundo capítulo es respetar la dignidad de la persona. Entonces vamos a empezar nuestra reflexión propiamente de este segundo capítulo.
Sigamos con la siguiente. Jenny, ¿me ayudas con la siguiente? La dignidad humana. Entonces, fundamento doctrinal. ¿Cuál es el fundamento? En la doctrina social de la Iglesia, ¿cuál es el fundamento de la dignidad humana? ¿Por qué razón el ser humano, el varón y la mujer, son superiores? ¿O cuál es su puesto en toda la creación? Tendremos que reflexionar en esto. Por eso, la doctrina de la Iglesia, la doctrina, el gran pensamiento de la Iglesia, nos invita a considerar la dignidad del ser humano al ser creado por Dios nuestro Señor y fue creado a su imagen y semejanza. Acá tenemos que remontarnos, por eso la doctrina tiene su fundamento en la palabra de Dios. Entonces tenemos que ver cómo nuestro Señor nos narra el libro del Génesis, que Dios creó al hombre y lo creó a su imagen y semejanza. Es decir, todo el resto de la creación, la separación de los elementos, la creación de las plantas, de los árboles de toda especie, la creación de los animales que se mueven en el agua, los que se mueven en la tierra, los que se mueven en el cielo, pero el único creado a imagen y semejanza de Dios nuestro Señor fue el hombre. Es el hombre, por eso la dignidad del hombre está en ser creado por Dios a su imagen y semejanza. Quiero acá hacer una reflexión porque algunos dirían, bueno, ¿y la mujer? Si el hombre, en un vocabulario, ¿no? La gente dice, si el hombre fue creado a imagen de Dios y la mujer a imagen del hombre. La imagen es creada, la mujer es creada a imagen y semejanza ¿de quién? Pues resulta que la misma palabra nos responde porque nos dice que Dios creó al hombre, varón y mujer los creó, macho y hembra los creó. Luego, el hombre es como el gran bloque, varón y mujer. Es decir, como si dijéramos que el varón es hombre y la mujer es hombre, porque pertenecen a esa gran palabra que contiene al varón y a la mujer. En muchos de los documentos de la iglesia, entonces van ustedes y vamos a encontrar cómo esa palabra hombre no refiere solamente al masculino, sino que integra al varón y a la mujer por este vocabulario bíblico. Además de este elemento de ser creado a imagen y semejanza de Dios, por su vocación a la perfección. El ser humano, el amado Señor, lo ha invitado primero a ser su amigo, a escucharlo, luego a reconocernos como sus hijos. Ya estoy en el mensaje de nuestro Señor Jesús. A reconocernos como Él, nuestro Señor Jesús nos muestra nuestra verdadera vocación, nos muestra para qué fuimos creados, nos muestra que no podemos someternos al pecado que nos quita la libertad, que nos amarra en nuestra vocación, porque somos creados para Dios y nuestro corazón vive inquieto hasta que no descanse en Dios. El amado Señor nos ha invitado a ser santos, como el Padre Celestial es santo. Por eso es tan importante, queridos hermanos, que nos demos cuenta que nosotros no somos un ser para la muerte, no somos un ser para la frustración, no somos un ser creado para el sufrimiento o la condena o la amargura. Somos creados para Dios, somos creados para el cielo. Nuestra verdadera ciudadanía es del cielo.
Miremos la siguiente diapositiva. Orientaciones generales de la iglesia. Entonces, acá nos ayuda a ver desde la reflexión de la iglesia que se constata que crece la conciencia de la dignidad de la persona a medida que ha ido pasando, y eso que este libro es del Concilio Vaticano II de 1960. Ahora, espérate, mira, ¿recuerdan? El final, al final, al final. Entonces nos da la fecha. Perdón, miro. Este documento, que es el que estamos estudiando, la Gaudium et Spes, está del 7 de diciembre de 1965. El año entrante está cumpliendo años. Entonces, bueno, todos los años cumpleaños. Pero bueno, miramos entonces que este documento nos muestra cómo, y eso que es del 65, ¿no? Cómo la conciencia de la dignidad de las personas va creciendo, va aumentando esa conciencia. No es que se inventen los derechos, no es que se inventen esa situación de condición del ser humano, sino que lo va descubriendo, se va tomando conciencia. Hemos superado etapas fuertes de la existencia, la esclavitud, el sometimiento, y nos ha por eso propuesto unos derechos y unos deberes en medio de nuestra cultura hoy día que exige demasiados derechos. Nuestra iglesia siempre nos ha dicho, ok, mire los derechos, pero también mira los deberes. Y en parte los derechos nos pide reflexionar y el documento nos ayuda a reflexionarlo muy bien en la inteligencia, la libertad, la dignidad de la persona, respetar la dignidad de los otros. No, o sea, no soy solamente yo el que tengo la dignidad, sino que la tienen todos. Hay que respetar la dignidad de todos. Así se pide respetar la libertad y la conciencia, el perfeccionamiento, el derecho a la vida y el derecho a una vida digna. Acá quisiera de pronto ayudar un poquito, porque una cosa es el derecho a la vida y más profundamente el derecho a una vida digna. ¿Qué incluirá más? O sea, ¿qué más elementos debemos nosotros como aglutinar para decir que tenemos derecho a una vida digna? Una vivienda digna, un alimento digno, un trato digno, una salud digna. Habrá mucho que reflexionar. Miremos el siguiente. La dignidad del hombre y la muerte. Esta es una reflexión muy interesante de la iglesia, que tan solo lo vamos a tocar un poco. La muerte es el máximo enigma de la vida. Hay muchas cosas a las que nosotros le podemos como colocar nuestra mente. Las experiencias de la vida nos ayudarán despacio a ir solucionando los problemas. Pero la muerte, tanto que nuestros padres y nosotros mismos hemos dicho, si así tuviera remedio la muerte. Sabemos el remedio para esto, sabemos cómo solucionar el otro problema, sabemos esto, sabemos lo otro, pero enfrentar la muerte, plantearnos el problema de la muerte, wow. El hombre enfrenta los dolores y ve cómo se va apagando su cuerpo. Pero el mayor tormento es pensar en desaparecer perpetuamente. Por eso la iglesia, con la fuerza de la palabra de Dios, nos afirma que el ser humano no es un ser para la muerte, que esta tierra no nos pone el límite, que no estamos llamados, para que nos lleven al cementerio y que nos echen un puñado de tierra encima, como dicen algunas de las canciones, ya viejitas, pero lo dicen. O que nos entierren en la sierra con los leones de mi manada. No, nosotros somos seres para el cielo. La victoria de Cristo sobre la muerte nos ha liberado y esto hace parte de nuestra dignidad humana. Miremos la siguiente. La iglesia y el ateísmo. El punto más alto de la dignidad humana es su llamado a la unión con Dios. Este elemento es muy sutil y habrá que reflexionarlo muy fuertemente en este tiempo.
porque con vergüenza lo dice a veces uno, desde los mismos colegios, en algunos ambientes, se les va como mostrando a los niños como si Dios no existiera, conduciéndolos a una vida sin sentido, a expresiones fuertes del ateísmo. Frases como, demuéstreme que Dios existe. ¿Por qué si Dios existe hay tanto mal en el mundo? Y la han cuestionado incluso ahora con el perdón de las víctimas de todas estas guerras. Nos han cuestionado incluso por qué la guerra en la tierra del Hijo de Dios. Si era el Hijo de Dios, ¿por qué ni siquiera ya puede haber una experiencia más? Y se pretende sembrar el ateísmo en las personas, en las familias, en la sociedad. Porque vivir sin Dios, ellos creen que les da la libertad, pero realmente los hace esclavos, porque los hace a ellos sí un ser para la muerte. Solamente tener las experiencias de este mundo, posibilidades. Entonces, cuando se habla de la existencia de Dios y la dignidad humana, la iglesia muestra el destino celestial, que no quita ni merma ni las tareas, ni los placeres, ni los deleites de este mundo. Solamente que ya se vive no en su objetivo en sí mismo, sino en cuanto a Dios. Darle gloria a Dios por esta creación tan bella. Darle infinitas bendiciones a Dios nuestro Señor por todo lo que nos da, por su gran amor, por su bendición. Finalmente, hermanos, el crecimiento demográfico. Hay que ayudar al pueblo a entender estas dificultades. Cuando se escribió el documento, ¿recuerdan? 1965, tal vez la preocupación era el control de la natalidad. Y la iglesia estaba preocupada por todos los procesos, los métodos de control para no quedar embarazados ni en la familia, para evitar tener los hijos. Hoy día la preocupación es otra. En cuanto a la demografía, hay países completamente envejecidos. Hay países donde ya no hay niños, donde ya no hay jóvenes, donde se mueren las familias enteras, pues uno por uno, ¿no? ¿Y de quién va a ser la casa? ¿De quién va a ser el pueblo? Llegan personas de otras culturas, de otros países, a tomar posesión de esto. El crecimiento demográfico hoy día para nosotros también es un gran reto. Al diario se cierran escuelas, nos faltan los niños, ya no hay jóvenes para trabajar. El crecimiento demográfico, el número de los hijos es una bendición de Dios, nos enseña la palabra de Dios. Y debemos tener un recto ejercicio de la paternidad y de la maternidad. No preocuparnos por cuánto dinero se necesita, sino cuánto amor podemos dar y cuánto amor vamos a cosechar en la familia. Los invito con muchísimo cariño, hermanos, a entrarle con muchas ganas a este segundo capítulo, próximamente el tercero, y con la ayuda de Dios poder avanzar en nuestra formación en este estudio general de la doctrina social de la Iglesia, que es más una introducción. Nos encomendamos pues a Dios nuestro Señor. Amado Señor Jesús, gracias por mostrarnos el rostro amoroso del Padre. Gracias, amado Señor Jesús, por hacernos ver nuestra dignidad. Gracias por haber asumido nuestra naturaleza humana, porque nos has hecho tomar conciencia de ser imágenes de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Que la Trinidad que vive en nosotros acompañe y bendiga a cada uno de estos hijos y a todas sus familias, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Hasta nuestra próxima sesión. Muchas gracias, Padre. Buena noche para todos.